dentro de todo este barullo de iconos que veis aquí, pues hay aplicaciones muy concretas, muy interesantes. Por ejemplo, la gestión de iluminación, ¿no? Si yo tengo en una instalación 2000 balastos DALI, tengo un problema a nivel de integrador a la hora de mapear lo que sería la capa de mantenimiento, de supervisión de los balastos, de las lámparas, etcétera. Porque a nivel de gestión de iluminación, donde es una capa distinta, digamos, ¿no? La gestión de la iluminación, pues básicamente, nosotros como integradores en KNX nos daría casi igual que fuesen dimmers o que fuese DALI. Al final vamos a hacer controles básicamente iguales. Funciones centrales, controles individuales, de luces que se regulan, etcétera. Esto, pues seguro que lo habéis explicado fantásticamente en muchos vídeos. Claro, pero cuando tienes un sistema con 2000 luminarias, que hay una persona que tiene que saber si falla cualquier luminaria y prácticamente resolverla en tiempo real, es fantástico el poder utilizar una herramienta que te lo da, que te da un informe en tiempo real, que tú vas a la web y miras si en todo el edificio hay algún problema, en qué planta puede estar ese problema. O sea, te da toda la información masticada, ¿no? Podríamos decir. Todo eso es oro molido. Al final, lo necesitas sí o sí, o sea, no, luego cuando lo pones dices, ¿cómo pude vivir sin esto antes? ¿No? Esta típica frase. Entonces, todo esto es fundamental, pero es que además los sistemas necesitamos conocer los tiempos de uso de los distintos circuitos, ¿no? Para mantenimiento, pues esto te lo da el BMS, te lo hace fácil, digamos, ¿no? Todo esto. Hablando también, por ejemplo, de consumos energéticos, es fundamental también que una herramienta te dé toda la analítica, ¿no? de consumos, porque si es verdad que nosotros relativamente de una manera sencilla podemos tomar un dato, ¿no? de un equipo de medida, tenemos incluso elementos en KNX para poder tomar consumo, pero el consumo es un dato que va creciendo o estabilizándose, ¿no? Si no hay consumo, se queda parado. Si hay consumo, sigue creciendo. Pero claro, a mí lo que me interesa es saber cuánto he consumido cada hora, cada día, si estoy por encima del consumo que tengo como target, si puedo establecer una alarma si supero ese target en un porcentaje determinado, el consumo por semanas, cuál ha sido la semana que más ha consumido y la que menos, y lo comparo. Es decir, y ofrecerle todo eso al cliente y a lo mejor incluso hacerle un informe en tiempo real, ¿no? Claro, todo esto es muy interesante porque estamos aprovechando al máximo toda esa información que nos llega de los sistemas, que evidentemente están automatizados, se supone que nosotros optimizamos, ¿no? y que estamos constantemente mejorando, supervisando, porque es una de las grandes ventajas de KNX. Pero claro, necesitamos un policía que nos diga que todo está funcionando bien, por un lado, que nos permita hacer esa integración, porque yo tengo equipos de medida, tengo equipos automatizados, entonces en función de los consumos puedo a lo mejor controlar las cargas, ir desconectando cargas o reconectándolas para no pasar. La penalización por reactiva que siempre nos enteramos cuando llega la factura. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, claro, tienes toda la información en tiempo real. Antes de sufrir, digamos, las consecuencias, pues te previene, ¿no? Necesitas muchísima información. Entonces, el BMS también, a ser software, también tienes una base de datos incluida, estándar, es un MySQL, por ejemplo, o Microsoft SQL Server, se puede elegir y tienes datos ilimitados, bueno, en base a lo que puedas almacenar, ¿no? en el servidor. Entonces, bueno, no tienes digamos, una limitación por ahí. Entonces es muy interesante porque puedes establecer comparativas. Yo tengo, por ejemplo, en mi casa, que mi casa es un poco, no es que sea muy grande, no, para nada, pero bueno, es una casa individual, normal, pero sí es verdad que tengo un BMS porque también es mi laboratorio. Y yo puedo comparar la temperatura del salón, por ejemplo, con la exterior. ¿Y cómo tomo los datos de la temperatura exterior? Pues puedo tomarla desde mi estación meteorológica en KNX o la puedo tomar vía una API, es decir, me conecto a una web y a través de HTTP hago una solicitud y me da la información meteorológica en JSON. Es decir, al final utilizo el BMS para poder incluso tomar información gratuita de Internet y tomar esa información para poder pues conocer la previsión del tiempo, qué temperatura va a hacer dentro de unas horas y adaptar, digamos, mi vivienda para eso. Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante que a nivel de consumos de energía, esto lo tengo hecho en mi casa, por tanto sé que funciona. Yo tengo un cargador para un vehículo híbrido, ¿no? Enchufable, pero bueno, se carga con un cargador, tengo energía fotovoltaica, entonces tengo toda esta información y además tengo la capacidad de conectarme a Internet, como os decía, a una API que es en España de Red Eléctrica Española. Bueno, realmente es una empresa que se conecta a esa API. Bueno, pues yo tomo datos de esa web y sé el coste por hora de la energía en tiempo real.
Y además esa web me está dando en esa información, digamos, masticada. Me dice con un simple booleano, o sea, un simple cierto o falso, si estoy por encima o por debajo de la media del día y si el consumo en ese momento, esa hora, es barato o no. Con lo cual yo la carga del coche la puedo automatizar. Cargo si es barato y si no es barato, estando enchufado, desconecta. Entonces carga y no carga en función de si es más barata o más cara el sistema. Entonces, en tiempo real, porque bueno, pues estás intentando optimizar, digamos, esa información. Esto sin un BMS pues sería, yo diría, complicado, vamos a decir, pero con BMS como Netex es algo trivial. Es simplemente entender cómo funciona el driver HTTP y hacer una consulta. Lo he hecho yo y no soy para nada un buen programador a nivel de software, ¿eh? Es decir, soy más bien usuario, pero es relativamente sencillo. Y son ejemplos reales que se pueden mostrar, ¿no? De cómo puedes conocer ese consumo energético y adaptarte a él, ¿no? Y ahorrar, bueno, un dinerito, pero bueno, es más que nada por hacer un laboratorio, ¿no? de cosas. Entonces, eso, un BMS al final es un poco un ecosistema también de servidor, cliente, ¿no? De elementos que se conectan a esa gran core, digamos, que sería el interfaz donde nosotros gestionamos datos de KNX, de Modbus, de HTTP, a través de la web, de MQTT, a través de sensores IoT, data center, en BACnet, en toda esa información. Pero no se limita solo a eso, que es la parte interesante. Al ser software, y yo creo que en la siguiente lo podemos ver un poco más, vamos a pasar unas pocas, ¿vale? Para que no os quiero aburrir, quiero ir a una muy concreta. Esta presentación, si queréis, os la paso y se la puedes dejar cuando tengas el vídeo, los vídeos colgados, y la podéis tener sin problema. Entonces, es un poco esto. Mirar, no nos limitamos solo a sistemas para edificios. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy típico, los hoteles, ¿vale? Si yo tengo que afrontar la instalación de un hotel, es muy típico que el hotelero necesite, ya que va a automatizar las habitaciones con tecnología, ¿vale? Que partimos de esa premisa, ¿no? De que el hotelero ha decidido invertir dinero en KNX, por ejemplo, para el control de habitaciones. Pues es muy interesante que esa información del control de las habitaciones se case con el check-in, check-out, es decir, con lo que se llama el PMS del hotel, el Property Management System. Es decir, si una persona hace check-in en la habitación, directamente podemos lanzar una orden de climatizar esa habitación mientras la persona llega, pues ya tiene la climatización encendida. O directamente habilitar o deshabilitar cosas en función de lo que ha contratado, digamos, ¿no? Pues si es un aparta hotel con cocina, pues a lo mejor no pagó el servicio de cocina, pues los enchufes de la cocina no funcionan, por ejemplo. Y esto se automatiza todo. Se integra nuestro PMS con los sistemas de automatización. Entonces, Julio, una cosa que yo no he visto, es una idea, pero que no la he visto todavía muy porque no la he visto insertada en ningún tipo de hotel, es que cuando vamos a un hotel, tú y yo vamos al mismo hotel, toda una habitación y yo a otra, y los dos pagamos lo mismo por la misma habitación. Pero el problema está, o creo yo que podría ser algo que el hotel debería de medir o premiar, es que si una persona solamente va a dormir, a ducharse a dormir, por ejemplo, y la otra solamente va a estar todo el día metido en la habitación, el gasto en la habitación es diferente. Entonces, el hecho de que podamos cuantificar a ese cliente dentro de esa habitación bajo unos targets, es decir, tanto de agua y tanto de luz, aquellos clientes que no sobrepasan esto de agua y esto de luz, cuando hagan el checkout, los vamos a premiar con la siguiente visita al hotel o lo que sea. Claro, para cuantificar esto por habitación, por cliente que está asociado al check-in y el check-out, deberíamos de utilizar un BMS de este tipo para poder cuantificar todo esto. Sí, y de hecho son ejemplos reales de nuevo, o sea, estás acertando todas las preguntas, porque estamos en proyectos, hay muchos en Latinoamérica, de hecho, de condominios con apartahoteles que son de alquiler, de renta. Y de hecho, en esos sitios que se empieza a automatizar todo, sobre todo el consumo, ¿no? de energía, consumo de agua, consumo de electricidad, al final se factura, digamos, esos consumos a los usuarios, ¿no? En un hotel se podría hacer, lo que pasa que, bueno, a nivel de imagen del hotel igual es más fácil premiar con que cobrar por el consumo, pero se puede hacer. Yo, de hecho, sé que hace años ya en países nórdicos, aquí en Europa, que son más, digamos, más conscientes, ¿no? del tema de ahorro energético que nosotros, ellos sí tenían en algunos hoteles una tarifa base, más luego una energía, un consumo de energía incluido en esa tarifa base. Y lo que superaba de ese valor se facturaba después, al final, al salir del hotel. Es una solución interesante porque eso permitiría ahorrar mucho consumo.
Pero bueno, Pues como está hoy día el tema de la luz y que se va a poner peor con todo lo que tenemos en Europa y tal, es una oportunidad de negocio para la gente el poder totalmente. proponer este tipo de ideas a hoteles, a edificios, en sitios donde va a subir lo que es el coste de la energía y tienen que premiar a la gente de alguna o incitar a la gente de alguna forma a que no gaste. Es decir, ¿cómo incitamos a un cliente a que no gaste? Pues, como te digo, en la siguiente visita tienes un 10% de descuento, o te doy una tarjeta para el spa, o no sé, algo. Sí, sí, totalmente. Hombre, también es verdad que, siendo un poco abogado del diablo, ¿no? No podemos sacrificar la seguridad ni el confort. Es decir, con este tipo de estrategias, porque puede darse la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que la gente diga, he pasado frío con tal de no ahorrar, etcétera, no vuelvo a este hotel, ¿no? Entonces, es decir, lo normal es buscar una solución de compromiso, ¿no? Y muchas veces, y parece un poco tontería, ¿no? Pero la tecnología es imprescindible para llegar a realmente serlo ultra eficientes, pero fijaros, y esto estoy pegándonos un tiro en el pie, ¿no? Pero una simple pegatina en una ventana que diga, por favor, si abre la ventana, corte la calefacción, en los hoteles que no tienen ningún tipo de tecnología les permitiría ahorrar probablemente un 10% de energía. Es decir, al final, lo que prima es el sentido común, que es lo más difícil. No hacemos edificios inteligentes. Nosotros lo que tenemos que utilizar es la tecnología siempre en favor del sentido común. Y el sentido común, evidentemente, no puede sacrificar la seguridad ni el confort. Eso es obvio. Ahorrar por ahorrar no tiene sentido. Lo que sí necesitaremos es tecnología que nos lo permita hacer. Sin la tecnología es más difícil. Con la tecnología lo podemos hacer, pero no podemos sacrificar esa seguridad y ese confort. Es decir, que al final sí es muy interesante, pero nosotros como integradores tenemos que tener claros nuestros principios, ¿no? Es decir, no vamos a vender humo, no vamos a decir, nosotros lo hacemos que gaste el mínimo de energía. No ese es el concepto. Pero sí podemos hacer que el cliente se conciencie y que el hotel ahorre muchísimo, sin menoscabo de esa experiencia del usuario, que siempre debe ser satisfactoria, porque si no al final puede ser contraproducente, ¿no? Si en el hotel de al lado, al final el hotel de al lado va a tener el doble de clientes porque no penaliza, y al final gana más dinero porque tiene el doble de clientes, y el hombre que se esforzó en intentar ser eficiente, pues no lo consigue. Es decir, al final es un tema complicado, ¿eh? Porque no deja de ser, no tenemos que dejar de primar esa seguridad y ese confort, ¿no? Porque si no puede ser contraproducente, pero sí. Oye, una pregunta. ¿Tú eres partidario de mostrar los datos a los clientes desde el punto de vista? ¿Tú ves, por ejemplo, que en la recepción haya un terminal donde se muestre los consumos energéticos, lo que se ha ahorrado de no emitir emisiones de CO2 al ambiente? Ese tipo de cosas, las empresas no están acostumbradas a mostrar el logro que están haciendo cuando toman algún tipo de acción. Es decir, mostrarlo a la galería, mostrarlo a los clientes. Evidentemente es interesante. Aquí lo que pasa es que cada persona somos distintos y hay gente que le va a dar exactamente igual lo que haga una empresa u otra, y otros que le parecerá súper interesante. Evidentemente sí, cuanta más información siempre mejor. En ese sentido, que sea información clara, que sea información veraz, porque otra cosa, claro, es que tú pongas un panel y pongas en el panel lo que te dé la gana. Es decir, si al final demuestras que estás tomando los datos realmente, que es algo cierto, que no estás vendiendo humo de nuevo, pues sí, por supuesto. Cuanta más información, sí. Lo que pasa es que en este país y en muchos, esos paneles probablemente mostrarían cosas que no son la realidad. Entonces, bueno, si se hace de manera veraz, me parece fantástico. Y es también un argumento, también un nicho de negocio, probablemente para muchos, ¿no? que puedan ofrecer ese tipo de servicios. Pero al final tiene que ser consciente tanto el integrador como el cliente final, como el usuario final al que va destinado esa información. Entonces, si alguien falla, que suele ser del medio, pues va a servir de poco. Pero bueno, evidentemente al final somos personas, ¿no? Y no dejamos de... Yo, por mucho que quiera evangelizar en este tipo de sistemas, si el que tengo delante no es receptivo, vamos mal. Es como todo en la vida, ¿no? Es así. Es así. Vale, pues continuamos. Sí, nada, estábamos hablando un poco de la integración con hoteles, ¿no? Y bueno, surgen preguntas muy interesantes, ¿no? Pues como os decía, si yo tengo el PMS del hotel integrado con la información check-in, check-out con la automatización de habitaciones, por ejemplo, puedo adaptar escenarios diferentes en función de esa habitación. Pero es que hay una cosa muy interesante, que de hecho Netex tiene una solución.
es algo innovador y que empezaremos a contar en las formaciones a partir del año que viene también. O sea, a partir de, bueno, del 2023. Que es el Bring Your Own Device, es decir, la posibilidad de que el usuario con su terminal, con su teléfono, con su smartphone, reciba un código QR en recepción cuando hace check-in y automáticamente pueda controlar su habitación desde ahí. Tenga acceso a información de la habitación y a nivel de instalaciones. Es decir, puedo controlar la temperatura, puedo controlar la iluminación, puedo establecer... Solo en el periodo en el cual exacto. Exacto, porque en el momento que el checkout se efectúa de forma automática, en el momento que se hace checkout de esa persona, el sistema te despide y no te permite volver a acceder a esa habitación, porque puede ser que seas cliente habitual, pero el proceso hay que hacerlo cada check-in y cada checkout, de forma automática. Eso es muy interesante. De hecho, en la feria de Light and Building de Frankfurt lo estábamos mostrando, ¿no? Como user experience, digamos, muy innovadora, muy interesante. Entonces, ofrecemos soluciones para que el hotelero pues tenga una gestión total, ¿no?, de su instalación y además para que el propio usuario tenga un user experience también muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la gran ventaja de las dos, de esa integración entre esos dos mundos, PMS y BMS. Y luego, como tercer vector también, por ejemplo, la integración del control de acceso de cada puerta de la habitación, también es posible el poder establecer criterios de uso de la habitación en función del perfil de persona que accede, ¿no? Es decir, accede una persona de mantenimiento, pues se le permite hacer determinadas cosas. Que accede a personal de limpieza, por ejemplo, la climatización no se activa, solo la iluminación, porque no necesita climatización para poder hacer el proceso de limpieza. Entonces, este tipo de interacciones también es posible. Con lo cual, ya os digo, la integración a nivel de software es muy potente, ¿no? No solo a nivel de instalaciones, sino también a nivel de otros elementos, ¿no?, ya a nivel software. Y al final podemos servir toda esa información, como veis, no solo a visualización, porque la gente piensa que un BMS es una visualización grande, ¿no?, que te permite ver en un ordenador, ¿no?, con múltiples pantallas, un gran edificio. Eso es una aplicación más, es decir, podemos hacer que una persona en su smartphone tenga el control de una habitación de hotel o una persona que es responsable de limpieza pues tenga en su tablet toda la información de la planta que está limpiando. Y la información incluye el nombre de la persona, por ejemplo, que está ubicada en cada habitación y su nacionalidad, por ejemplo. Que es otra cosa muy interesante, porque la visualización, que no hemos hablado de ella, luego os enseño algún ejemplo, la visualización podemos hacer incluso que se adapte al idioma. Es decir, de forma automática, como os decía, cuando tú haces check-in, pones el nombre del usuario y su idioma, y ese idioma nos permite que la visualización aparezcan los textos en el idioma. Es decir, si está previsto, pues inglés, español, alemán, lo que sea. Cualquier idioma, chino, o sea, no hay problema. Eso es muy interesante porque al final estás, digamos, atacando distintos vectores, ¿no? Es decir, el usuario concreto solo controla su habitación y además te estás dirigiendo a él en su idioma. Y es la experiencia de usuario, como os decía, se multiplica, ¿no? Es muy interesante. Y es algo real, se puede hacer ya. O sea, no hay problema en hacer ese tipo de proyectos. Requiere, evidentemente, que estén automatizadas las habitaciones, porque si no, de poco sirve tener un smartphone que no controla las luces y el clima o las cortinas, pero es muy interesante cuando en este tipo de proyectos se busca dar todas esos valores añadidos que normalmente no tienen. Y el propio cliente desconoce, el dueño del hotel, que se puede hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, como digo yo, necesitamos que vosotros también evangelicéis en ese sentido, porque uno solo puede llegar a poco, así que agradezco el canal también para poder hacer llegar este mensaje, cuanto más lejos mejor, ¿no? Es muy interesante. Esa es un poco la idea, ¿no? Así a visión global recopilamos información de múltiples protocolos, incluso protocolos que no sean nativos. Tenemos muchos protocolos nativos, como os decía, KNX, BACnet, Modbus, SNMP, HTTP, MQTT, todas estas siglas, ¿no?, que comentábamos, no os quiero aburrir. Pero, por ejemplo, si hay una central de incendios, ¿no?, que no tiene un protocolo nativo, pero sí puede hablar por OPC, pues también podemos recopilar información por OPC. OPC, digamos que es una forma de traducir a nivel software, pues protocolos, ¿no?, de comunicación, propietarios o no, pero bueno, que permitimos, que nos permiten hablar con él, ¿no? Es el típico, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo un amigo chino y él no habla español y yo no hablo chino, pero los dos hablamos inglés. Bueno, pues eso sería el concepto de OPC, ¿no? Los dos podemos en inglés comunicarnos. Probablemente perderemos riqueza en la comunicación, pero bueno, nos podemos apañar. Es un poco la idea.
Entonces, el OPC hay distintas evoluciones, pues OPC-DA, OPC-UA, NetEx, el BMS de NetEx es compatible con todo ello, ¿no? Por si a alguno de vosotros os suena, ¿no?, el concepto. Pues bueno, ese es muy interesante a nivel de recibir información de múltiples protocolos, ¿no? Y luego está el concepto de cliente-servidor, que esto también es muy interesante. Es decir, estamos hablando hasta ahora como cliente, es decir, el BMS es un cliente que recibe información o está, digamos, escuchando a todos esos protocolos, ¿no?, todos esos sistemas. Pero también el BMS es capaz de ser servidor, es decir, si yo tengo un sistema, esto es en una fábrica muy famosa de automóviles, no vamos a hacer publicidad, pero en España hay una fábrica en Cataluña muy famosa de automóviles, pues tiene montones de sistemas de naves, ¿no?, muy grandes con muchísima iluminación DALI. Bueno, pues uno de los requerimientos era que el sistema tenía que pasar por OPC toda la información de control de iluminación, pasarlo por OPC a su SCADA, que es un SCADA propietario de una SCADA de una marca concreta, ¿no? No hay ningún problema. Nosotros recopilábamos toda esa información y la servíamos vía OPC y el sistema pues podía controlar las luces, recibir toda la información de nuestro BMS vía OPC. Es decir, que funcionábamos como servidor hacia ese cliente tercero de otra entidad que necesitaba de nuestra interfaz, ¿no? Nosotros hacíamos, en este caso, de gateway, pero de gateway masivo, ¿no?, a cientos de miles de metros cuadrados de iluminación, pasábamos decenas de miles de data points a un OPC, a un cliente de visualización OPC. Con lo cual, también otra de las palabras que definen BMS es versatilidad. Es decir, somos capaces de utilizar el BMS en proyectos muy concretos y muy específicos también, con unos requerimientos muy claros también, ¿no? Entonces es muy interesante. Hay muchísimos ejemplos de proyectos donde podríais ver BMS de NetEx que se conocen y muchos que no vais a poder conocer porque no está permitido decir que estamos usando NetEx en esos proyectos, pero bueno, es interesante también. Básicamente es un poco el resumen, ¿no?, así inicial de lo que hacemos, ¿no? Somos abiertos, es decir, digamos que las 4 palabras que podrían definir, las 4 patas en las que se basa nuestra solución BMS es que es abierto, es decir, como veis hay muchísimas tecnologías nativas que podemos integrar, ¿vale?, que es muy robusto, muy fiable, es un software que es, la primera obsesión de NetEx es que sea robusto y que el cliente no tenga ningún problema, ¿vale?, que sea totalmente escalable, ¿vale?, y que luego, pues, a nivel de customización, pues sea totalmente customizable para el usuario. O sea, la visualización, por ejemplo, es totalmente customizable. Se pueden utilizar las últimas tecnologías en visualización, vectorial, se pueden integrar archivos de AutoCAD en el propio sistema de visualización. O sea, no hay limitaciones en ese sentido, ¿no? Y luego, a nivel masivo, cuando tenemos instalaciones muy grandes, y esta es la gran ventaja para el integrador, aparte que para el cliente final podéis ofrecerle cosas muy interesantes, es que realmente si se plantea muy bien el proyecto lleva poco tiempo hacerlo. Es decir, para el integrador la herramienta es brutal a nivel de, por ejemplo, utilizar variables, ¿no?, el concepto de variable. Si yo tengo 500 habitaciones en un hotel, a lo mejor la visualización de las 500 habitaciones se realiza con una sola. Hago una. Si fuesen 3 modelos de habitaciones, pues haría 3, ¿vale? Pero una visualización y todos los ítems referidos a esa habitación lo hago utilizando variables. Es decir, los propios ítems tienen identificaciones diferentes, pero hay partes comunes. Por ejemplo, el número de habitación es lo que cambia, pero a lo mejor el nombre del control de la luz que estoy haciendo permanece fijo porque como solo cambio el número de habitación, eso lo hago igual. Bueno, pues todo esto se explica en las formaciones y tal, pero nos permite que usando variables de distinto tipo, podamos, a lo mejor, el control, imaginaros que hay 10 circuitos de iluminación en una habitación, que hay 100 habitaciones en cada planta y 100 plantas, ¿vale? Estoy exagerando mucho, pero imaginaros, ¿no?, que yo tengo 10.000 habitaciones en un hotel de 100 plantas por 100 habitaciones, son 10.000 habitaciones, ¿vale? El nombre de la habitación es 0101 a 9999, es decir, es muy fácil, o de 0000 a 9999, ¿vale? El número de planta y el número de habitación son 2 variables distintas. Y luego hay otra variable que sería, pues, la identificación de la luz, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, con una página de una habitación, una sola, podría controlar cualquiera de las 10.000 habitaciones. Dentro va a haber 10 luces. Bueno, pues con un solo widget, es decir, con un solo pop-up, ¿no?, yo elijo la luz y un único widget, con una variable diferente, puedo controlar cualquiera de las luces de cualquiera de las habitaciones de cualquiera de las plantas. O sea, para que os hagáis una idea, el trabajo que tiene que hacer el integrador es
de organización previa de todo eso, pero podemos resolver la integración de 100.000 circuitos de iluminación de una manera súper sencilla, ¿no? Y muy eficiente. Entonces, es plantearlo y pensar las cosas muy bien primero y hacerlas después. Yo siempre lo digo en broma, los integradores solemos hacer primero y pensar después. Es así, nos ha pasado siempre. Es cierto. Bueno, pues cuando nosotros tengamos que hacer un proyecto masivo, tenemos que pensarlo primero y hacerlo después. Y en este sentido voy a romper una lanza en favor de las mujeres. Hay muy pocas en este mundillo, pero si me estáis escuchando, creedme, sois muy buenas para este trabajo. Las mujeres sois muy buenas para este trabajo, porque sois mucho más ordenadas que nosotros, mucho más eficientes y mucho más limpias a nivel de trabajo. Entonces, Julio, tengo que decirte, yo tengo una estadística de los alumnos que pasan por aquí, por la parte de la escuela, y se le queda estas cosas mejor a las chicas que a los chicos. No, si nos dan 20 vueltas a todo, pero bueno. Es así. Yo no sé por qué, y a efectos de, como bien dices, orden, de ordenar cosas, hacerlas claras, tal. Y creatividad, es decir, hacer cosas creativas se le da mucho mejor a las chicas que a los chicos. No sé. Nosotros somos más martillo pilón. O sea, al final acabamos sacando las cosas por insistencia, pero a nivel de trabajo, vamos, si estáis pensando, pues este mundillo me resulta interesante y tal, se os va a dar bien seguro. O sea, todas las chicas que estéis escuchándonos, sois bienvenidas. Que suena mal, pero es así. O sea, es verdad. Así. Sí, es cierto. Oye, Julio, una pregunta. Vamos, para ponerlo un poco en contexto, sí. De la gente que, por ejemplo, tiene que hacer un edificio, nosotros lo que vamos a tener físicamente va a ser un ordenador con ciertas características en función de los requisitos que queramos mover dentro de ese almacenaje de ese ordenador. Sí. Y en ese ordenador vamos a instalar el software del BMS. Ese software Correcto. tendrá una licencia en función de las características que vamos a tener de inicio en nuestro proyecto. Ese ordenador se conectará a través del cable de ordenador a un PAS panel, a un RAD de comunicaciones. Correcto. Y a ese mismo RAD de comunicaciones conectaremos los distintos elementos que también queremos conectar con el software. Por ejemplo, cuando es CANX o a través de un hiperrouter, cuando es una producción de frío o a través del equipo en PACnet o a través de un equipo en Modbus, todo irá en red de ordenador a nuestro RAD de comunicaciones. Y así se comunicará a través de nuestro software. Digamos que esa es el aspecto Exacto. más o menos físico que vamos a tener. La arquitectura básica es correcta, es decir, nosotros tenemos nuestro PC físico, bueno, se podría hacer en cloud, pero bueno, vamos a suponer que es un servidor físico, ¿vale? Servidor, pues que podría tener Windows 10 perfectamente, Windows 11, un Windows Server es lo más recomendable, más que nada por el tema de las actualizaciones, que no son tan engorrosas, ¿no? Que no te reinicia el servidor cuando le da la gana. Pues normalmente puedes utilizar un Windows Server 2022 incluso, o sea, cuanto más actual mejor, porque así sabemos que dentro de 15 años va a seguir dando soporte Microsoft a ese servidor. Si ponéis un Windows Server 2003, bueno, pues el BMS funciona, pero igual dentro de 2 años o 5 ya no hay soporte de Windows. Es un problema de Windows, no nuestro. Podéis utilizar Windows Server 2022 sin problema. 2019 también, es decir, a veces no encuentras servidor Windows Server 2022. Pero eso es cuestión del proyecto. Si ya tenéis un servidor, hombre, lo ideal es que sea dedicado para el BMS, sería ideal. ¿Cuál es mi recomendación cuando es un proyecto grande? De hecho, por ejemplo, hay un proyecto en Madrid, que es la Torre Cepsa, uno de los 4 rascacielos que hay en Castellana Norte, se tiene Netex, ¿vale? Tiene un BMS de Netex. Y ahí no tienen un servidor, tienen 2. Porque se pueden poner 2 servidores en redundancia, en tiempo real. Es decir, en el concepto main backup, que es muy interesante, porque seguro que algunos estaban pensando ya, esto está muy bien, pero todo depende de un ordenador. Al final todo el mundo está pensando en ello. Y es cierto, es decir, al final nosotros vamos a llevarlo todo a ese cerebro, ¿vale? Pero realmente, por un lado, yo tengo muchísimos proyectos que llevan años funcionando y a lo mejor se han reiniciado el servidor 3 veces en todos estos años, por el motivo que fuese, pero si es algo crítico y es algo grande, masivo, a partir de, vamos a decir, 10.000 data points, sería una referencia interesante, es recomendable usar main backup, es decir, utilizar redundancia. Eso no supone un sobrecoste grande porque no tienes que pagar 2 licencias, ¿vale? La de backup cuesta la mitad que la primera, es decir, que con 1,5 veces lo que cuesta un BMS tienes backup, ¿vale? Tienes 2, necesitas 2 servidores, ¿vale? En teoría físicos. En el caso